En medio del brillo y la promesa de una vida construida sobre el éxito y la felicidad, existe una sombra que puede consumir hasta las almas más brillantes. Esta es la historia de Alejandro, un hombre que, un día, parecía tener el mundo en sus manos. Un arquitecto renombrado, un padre amoroso, un marido dedicado. Su vida era una sinfonía de conquistas, un testimonio de lo que el esfuerzo humano puede lograr. Pero, como en toda gran obra, había una grieta invisible, una vulnerabilidad que, silenciosamente, comenzaría a corroer sus cimientos. Hoy, Alejandro nos invita a un viaje profundo y doloroso, pero, sobre todo, inspirador. Un viaje que lo llevó de la cima del mundo al más profundo abismo, y de vuelta a la luz a través de un milagro que desafía la comprensión humana. Prepárate para presenciar la fuerza inquebrantable de la fe y el poder transformador de la redención. Esta es la historia de cómo un hombre perdió todo, pero se encontró a sí mismo y a Dios en el lugar más inesperado. Mi vida era un castillo de cristal, construido con sueños, amor y el sudor de mi frente. Cada ladrillo era un logro, cada ventana una promesa de futuro. Lo tenía todo: una familia hermosa, una carrera exitosa, el respeto de mis colegas. Pero la adicción fue un martillo implacable que lo hizo añicos. Caí en un abismo tan profundo que pensé que nunca vería la luz de nuevo. El eco de las risas de mis hijos, el calor de los abrazos de mi esposa, todo se convirtió en un tormento, un recordatorio constante de lo que había perdido. Me había convertido en un extraño para ellos y para mí mismo. El peso de la culpa era insoportable. Cada amanecer era un recordatorio de mi fracaso. Pero lo que no sabía es que incluso en el fondo del abismo, la mano de Dios podía alcanzarme. Y hoy quiero compartir cómo, en medio de la más profunda desesperanza, Él me rescató y me dio una segunda oportunidad, una oportunidad de redención, de perdón, de una vida nueva. Recuerdo cada paso de esa caída, cada momento de esa oscuridad, el frío de las calles, el hambre, la soledad que me carcomía el alma. Me habían dicho que no había nada más que hacer, que mi vida estaba perdida, sin retorno. Pero lo que ellos no sabían es que Dios tenía otros planes. Y hoy quiero compartir cómo Él, en su infinita misericordia y amor incondicional, me devolvió la vida y la esperanza. Una esperanza que yo había enterrado bajo capas de desesperación y autodestrucción. Mi vida era un sueño hecho realidad. Desde niño soñaba con construir, con crear, y la arquitectura me dio esa oportunidad. Cada proyecto era un desafío, una forma de dejar mi marca en el mundo. Me casé con el amor de mi vida, tuvimos 2 hijos maravillosos que llenaron nuestra casa de risas y alegría. Lo tenía todo: una esposa amorosa, hijos maravillosos, una carrera que me apasionaba. Pensaba que era invencible, que nada podría derribar mi mundo. Mi casa era un hogar, mi familia mi refugio, y mi trabajo mi pasión. Vivía en una burbuja de felicidad, ignorante del abismo que se abría lentamente bajo mis pies. Recuerdo las noches en vela, absorto en mis dibujos, la adrenalina de ver mis ideas tomar forma, los viajes a conferencias internacionales, los aplausos, el reconocimiento. Todo eso alimentaba un ego que, sin que yo lo percibiera, se estaba volviendo insaciable. La búsqueda de más, de algo que llenara un vacío que ni siquiera sabía que existía, comenzó a consumirme. Me sentía en la cima del mundo, pero, irónicamente, esa sensación de invencibilidad fue lo que me hizo vulnerable. La presión para mantener ese nivel de éxito, para ser siempre el mejor, comenzó a ahogarme. El miedo a fallar, a no ser suficiente, era una sombra constante. Pero entonces, la primera grieta apareció en mi vida perfecta. Comenzó sutilmente, con el estrés del trabajo, las presiones, las expectativas, la competitividad en el mercado, la necesidad de estar siempre a la vanguardia, de superar a los demás. Me sentía exhausto, abrumado, con una fatiga que ni el sueño más profundo lograba aliviar. Un día,
Un colega me ofreció un pequeño escape, una forma de relajarme después de un día agotador. Era una píldora, un pequeño comprimido, que prometía alivio instantáneo, una fuga temporal de la realidad abrumadora. Al principio, era solo una curiosidad, una pequeña concesión que se convirtió en un hábito. Pensé que tenía el control, que podía parar cuando quisiera. Pero la adicción es una bestia astuta que se arrastra silenciosamente, te envuelve en sus garras y te roba la voluntad. Los pequeños escapes se volvieron más frecuentes, más intensos. La línea entre el placer y la necesidad se volvió borrosa, y yo, sin darme cuenta, estaba cruzando esa línea. La píldora se convirtió en mi muleta, mi refugio secreto, mi único consuelo. Me daba una falsa sensación de control, de energía, de bienestar. Pero era una ilusión, una mentira que me alejaba cada vez más de la realidad, de mi familia, de mí mismo. El olor amargo de la píldora, el gusto seco en la boca, la sensación de torpor que le seguía. Todo eso se convirtió en parte de mi rutina diaria, un ritual sombrío que me atrapaba cada vez más. La negación fue mi primera defensa. Me negaba a creer que algo serio estaba sucediendo. Es solo una fase, me repetía a mí mismo. Pasará, pero no pasó. La adicción se intensificó, volviéndose incontrolable. La necesidad de consumir se convirtió en una obsesión, arrastrándome a un pozo de autodestrucción. Los dolores de cabeza se volvieron martillazos constantes. El insomnio me robaba las noches, y la paranoia me hacía desconfiar de todo y de todos. Mi cuerpo y mi mente estaban en guerra, un incendio incontrolable que consumía cada fibra de mi ser. Mi piel se puso pálida, mis ojos perdieron el brillo, y cada respiración se convirtió en un cruel recordatorio de mi fragilidad. Comencé a perder peso rápidamente, y mi apariencia, antes tan cuidada, se deterioraba a ojos vista. Me miraba al espejo y veía a un extraño, una sombra de la persona que solía ser. El miedo comenzó a instalarse, un miedo frío y paralizante que me envolvía como un sudario. Me escondía, me aislaba, me alejaba de todos los que intentaban ayudarme. La vergüenza era una carga pesada y la culpa me carcomía por dentro. Sabía que estaba destruyendo mi vida, pero no podía parar. Era como si una fuerza invisible me arrastrara al fondo, y yo no tenía fuerzas para luchar. El olor a alcohol y humo se convirtió en mi perfume diario, y el sabor amargo de la derrota, mi alimento constante. Cada día era un tormento, una batalla perdida incluso antes de comenzar. Estaba atrapado en un ciclo vicioso, y la salida parecía cada vez más distante. Las discusiones con mi esposa se volvieron constantes. Cada palabra era una chispa que encendía un incendio, transformando nuestro hogar en un campo de batalla. Mis hijos me miraban con miedo y confusión, sus pequeños rostros reflejando el dolor que yo estaba causando. Perdí clientes, proyectos, mi reputación. Mi vida profesional se desmoronó, como un castillo de cartas. Luego, perdí mi empleo, mi casa, mi dignidad. Pero lo más doloroso fue perder a mi familia. Sus miradas de decepción eran puñales en mi alma. Cada mirada un recordatorio de mi fracaso. Me convertí en un extraño para ellos y para mí mismo. Me alejé, me encerré en mi propio sufrimiento. El silencio de la casa amplificaba mis miedos, mis arrepentimientos. Me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? La fe, que antes era una palabra distante, se volvió inexistente. Había crecido en un hogar donde se hablaba de Dios, pero nunca lo había experimentado de verdad. En ese momento, sentía que Él me había olvidado, o que simplemente no existía. Mi corazón estaba lleno de amargura, de preguntas sin respuesta. Me aferraba a la poca vida que me quedaba, pero sin saber por qué. Estaba listo para rendirme. Estaba listo para el final. La oscuridad me engullía, y yo no veía salida. El olor a desesperación era palpable, y el sabor de la derrota, amargo y persistente. Estaba al borde del precipicio, y la caída parecía inevitable. Las calles se convirtieron en mi hogar, el frío en mi compañero. Cada día era una lucha por sobrevivir, por conseguir la próxima dosis. La dignidad se había esfumado, reemplazada por la humillación. La gente me miraba con desprecio, con miedo,
como si yo fuera un monstruo. Me sentía invisible, un fantasma en mi propia ciudad, una mancha en el paisaje urbano. La soledad era un peso insoportable, que me aplastaba el alma, me asfixiaba. Sentía que Dios me había olvidado, que no había esperanza para mí. ¿Cómo podría un Dios bueno permitir tanto sufrimiento? Mi corazón estaba endurecido, lleno de resentimiento y desesperación. Me preguntaba si algún día volvería a sentir el calor de un abrazo, la risa de mis hijos. Las noches eran interminables, y los días, una sucesión de dolor y vacío. Estaba muriendo lentamente, y lo sabía, pero no tenía fuerzas para luchar, ni esperanza para soñar. El frío de la noche me penetraba los huesos, y el vacío en mi estómago era un recordatorio constante de mi miseria. Veía a la gente pasar, con sus vidas normales, y me preguntaba cómo había llegado a ese punto. Cada día, la esperanza disminuía, y la oscuridad se profundizaba. Fue en medio de esa oscuridad que un día, mientras buscaba algo para comer en un basurero, una voz me llamó. ¿Necesitas ayuda, amigo? Era un hombre, con una barba gris y ojos amables. Él no me miró con pena, ni con desprecio, sino con una mirada de compasión. Su nombre era Pastor Ricardo. No me ofreció dinero, ni comida de inmediato. Me ofreció algo mucho más valioso, una conversación. Se sentó a mi lado en el banco frío, sin juzgarme, sin miedo. Me habló de un amor incondicional, de un Dios que no abandona, incluso en el abismo más profundo. Al principio fui escéptico. ¿Dios? Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que había hecho, pero había algo en su voz, en sus ojos, que me hizo escuchar. Me habló de su propia historia, de cómo había superado sus propias batallas a través de la fe. No era un sermón, era un testimonio. Me dio una pequeña Biblia de bolsillo y me invitó a una iglesia cercana, sin presiones, solo una invitación. Recuerdo que la Biblia se sentía extraña en mis manos, áspera y pesada, pero al mismo tiempo había algo reconfortante en ella. La guardé en mi bolsillo, sin mucha fe, pero con una chispa de curiosidad. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no busqué la píldora. Abrí la Biblia en una página al azar y mis ojos cayeron en un versículo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Fue como si una luz se encendiera en mi interior, una pequeña llama en la inmensidad de mi oscuridad. No entendía completamente, pero sentí una paz que no experimentaba desde hacía años. Esa noche, dormí profundamente, sin pesadillas, sin el tormento de mis demonios. Fue el primer paso, la primera señal de que algo estaba cambiando. Al día siguiente fui a la iglesia. No entendía mucho, pero la atmósfera de amor y aceptación me envolvió. Nadie me juzgó por mi apariencia, por mi pasado. Me recibieron con los brazos abiertos. El pastor Ricardo me presentó a un grupo de apoyo, donde conocí a otras personas que habían pasado por situaciones similares. Compartir mi historia, escuchar las suyas, me dio fuerzas. No estaba solo. Comencé un proceso de desintoxicación, el más difícil de mi vida. Hubo días en que quise rendirme, en que el dolor físico y emocional era insoportable. Pero cada vez que pensaba en tirar la toalla, recordaba las palabras del pastor, el versículo de la Biblia y la imagen de mis hijos. La fe se convirtió en mi ancla, mi motor. Oraba, leía la Biblia y sentía una fuerza sobrenatural que me impulsaba a seguir adelante. Lentamente, mi cuerpo comenzó a sanar, mi mente a aclararse. Lo más difícil fue enfrentar a mi familia. Mi esposa, al principio, estaba llena de resentimiento, de dolor. Mis hijos distantes, con miedo, pero no me rendí. Con la ayuda del pastor y del grupo de apoyo, comencé a reconstruir los puentes que había quemado. Pedí perdón, demostré con acciones mi cambio. Fue un proceso largo y doloroso, lleno de lágrimas y frustraciones, pero también de pequeños milagros diarios. El primer abrazo de mi hijo, la primera sonrisa sincera de mi esposa, el primer te amo que escuché de sus labios. Cada uno de esos momentos era un testimonio del poder restaurador de Dios. Hoy soy un hombre nuevo. Han pasado 5 años desde aquel día en el basurero. Estoy sobrio. Mi familia está restaurada.
y mi relación con Dios es más fuerte que nunca. No volví a la arquitectura, mi propósito cambió. Ahora, dedico mi vida a ayudar a otros que están atrapados en el abismo de la adicción. Trabajo en un centro de rehabilitación, compartiendo mi testimonio, ofreciendo esperanza, siendo el pastor Ricardo para alguien más. Mi vida es un milagro andante, una prueba viviente de que no hay situación tan desesperada que Dios no pueda transformar. Mis hijos me miran con orgullo. Mi esposa me ama con una profundidad que nunca antes habíamos experimentado. Aprendí que la verdadera riqueza no está en el dinero o el éxito, sino en la paz interior, en el amor de la familia y en la conexión con lo divino. Cada día es una oportunidad para agradecer, para servir, para amar. No soy perfecto, sigo aprendiendo, sigo creciendo, pero ahora tengo una fe inquebrantable que me guía, una esperanza que me sostiene y un propósito que da sentido a cada respiración. Mi historia es la prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene un plan. Y ese plan siempre es de amor, de redención, de una vida plena y abundante. Si estás viendo esto y te sientes atrapado, sin esperanza, quiero decirte algo, no estás solo. No importa cuán profundo sea el abismo en el que te encuentres, siempre hay una mano extendida, una luz al final del túnel. Esa luz es Jesús. Él te ama incondicionalmente y está esperando que lo busques. No tengas miedo de pedir ayuda, de buscar un grupo de apoyo, de abrir tu corazón a la fe. Mi vida es un testimonio de que los milagros existen, de que la redención es real. Si mi historia te ha tocado, te invito a compartirla, a dejar un comentario, a suscribirte a este canal. Juntos podemos llevar este mensaje de esperanza a más personas. Recuerda, con Dios todo es posible. No te rindas, tu milagro está esperando. La historia de Alejandro es un faro de esperanza en la oscuridad, un recordatorio de que la fe puede mover montañas, sanar heridas y transformar vidas. Que su testimonio inspire a muchos a encontrar su propio camino de redención. Que la luz de la esperanza brille siempre en sus corazones.